resultados electorales en Venezuela plantean un nuevo escenario político en el país suramericano. Hay un gran deseo de los venezolanos de recuperar el país que tenían en un sentido y de mejorar todo lo que este gobierno ha alcanzado en otras áreas para poder construir una sociedad donde todos nos entendamos. Un país dividido en dos y un régimen con licencia para completar 20 años en el poder. Para mí el próximo periodo de gobierno no comienza el 10 de enero del 2013. Comienza hoy mismo el nuevo ciclo de gobierno. Pese a que Chávez venció en las urnas, su triunfo no fue contundente y representa un fuerte reto para la gobernabilidad de su gobierno en los próximos 6 años. Espero que un proyecto que lleva 14 años asuma y entienda que casi la mitad del país no está de acuerdo con esta opción, que hoy pues se mantiene en el poder. Hoy en la noche, la reconocida periodista y directora de contenidos de NTN 24, Idania Chirinos, y el analista político venezolano Esteban Gervasi explican el impacto que tendrán en las próximas elecciones de gobernadores los resultados que dejaron los comicios del pasado domingo. Ambos expertos cuestionan la forma como el presidente venezolano busca legitimar su régimen ante el mundo, mostrando los resultados electorales, pero ocultando los atropellos que ha ejecutado contra la democracia durante los cerca de 14 años que completa en el poder. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el nuevo escenario político y el significado que representa para Venezuela y América Latina no solo el resultado final de las elecciones, sino también la desigualdad que existió en el proceso electoral que precedió los comicios del pasado domingo. La noticia, el último reporte oficial indica que mientras Hugo Chávez obtuvo un total de 7.963.061 sufragios, el candidato de la oposición Enrique Capriles logró 6.426.286 votos. El punto clave: pese a las condiciones desiguales en las que la oposición enfrentó la campaña electoral, el candidato Enrique Capriles logró una votación histórica que se acerca al 44% de los votos totales. Si bien este resultado no le significó un triunfo por ahora, sí representa un crecimiento en más de 2 millones de sufragios con respecto a las votaciones de 2006. Que nuestro pueblo no se sienta perdedor. Nadie. Esos más de 6 millones de venezolanos no están solos. Esos más de 6 millones de venezolanos, estamos hablando casi la mitad del país. Y yo les quiero decir, aquí el que no logró la victoria fui yo. El tiempo de Dios es perfecto. Y el tiempo de Dios ya llegará. Hay claramente un avance, hay que perseverar en esta línea, perseverar con interés, con compromiso verdadero por las cosas que hemos sostenido en esta campaña, y el cambio será. El punto clave: ¿por qué hablar hoy de un proceso electoral limpio y democrático cuando la campaña que lo precedió fue desigual? Si bien la oposición reconoció la legalidad de los comicios del pasado domingo, vale la pena recordar las denuncias de ilegalidad que antecedieron dicho proceso. La campaña de Hugo Chávez estuvo marcada por acusaciones que señalaban al mandatario de utilizar el aparato estatal para lograr su aspiración reeleccionista. El tiempo que cada campaña tuvo en televisión fue desigual y las declaraciones de militares a favor de la candidatura del mandatario venezolano fueron evidentes. Hasta los ricos, yo creo que les conviene que gane Chávez. ¿A ellos qué les conviene? ¿Una guerra civil? No les conviene a nadie. Solo le conviene a la extrema derecha fascista. La Fuerza Armada no tiene lealtad de familia. La Fuerza Armada tiene lealtad completa hacia un pueblo, hacia un proyecto de vida y hacia un comandante fiel. Mientras la oposición crece 2 millones de votos, el oficialismo solo crece 500.000 votos. Y eso ocurre en una situación de desequilibrio institucional. Es cierto que el sistema electoral como tal, el día de las elecciones, las cosas
ocurren como ocurrieron el día de ayer y los votos cuentan y la participación de la gente tiene sentido en el proceso electoral. Pero lo que nadie puede negar es el inmenso desequilibrio en el cual se desarrollaron estas elecciones. El punto clave, las elecciones presidenciales dejan también como resultado una Venezuela fuertemente polarizada. Pese a que Goliat venció a David en las urnas, el triunfo no fue contundente y deja a Venezuela dividida en dos, con una fuerte fractura política que deberá ser tenida en cuenta tanto por la oposición como por el presidente Hugo Chávez en sus próximos 6 años de gobierno. Vaya mi palabra de reconocimiento a todos quienes votaron en contra de nosotros. Un reconocimiento especial por su talante democrático, por su participación. Estamos obligados a ser cada día mejores, más eficientes. Yo me comprometo con ustedes, lo reitero, a ser cada día mejor presidente de lo que he sido en estos años. No habrá fuerza imperialista, por más grande que sea, y hoy lo hemos demostrado que pueda con el pueblo de Simón Bolívar. El punto clave, el proceso de la oposición de cara a recuperar el espacio democrático que ha perdido aún continúa. Chávez logró la aprobación de un 55% de los electores para completar, si su salud se lo permite, 20 años en el poder. No obstante, a la victoria, este porcentaje ha sido el menor que ha conseguido en las 4 elecciones presidenciales que ha ganado en los últimos 14 años. Este precedente será su principal preocupación en las elecciones de gobernadores del próximo mes de diciembre, en las municipales de 2013 y en las legislativas de 2015. En su primera rueda de prensa como presidente reelecto, Hugo Chávez aseguró que no solo derrotó a Capriles, sino también a una coalición más allá de las fronteras de Venezuela. Nosotros no derrotamos solo a Capriles y a la coalición de Capriles. Derrotamos a una coalición internacional de mucho poder que puso todo. Y aunque la oposición no ha denunciado un fraude electoral en los comicios del pasado 7 de octubre, sí hay fuertes acusaciones sobre la desigualdad que existió entre las campañas del candidato presidente Hugo Chávez y Enrique Capriles. Cuando uno mira reposadamente el desbalance absoluto en el cual esta campaña ocurrió. Desde el 1 de julio el presidente tuvo 47 horas de cadena por radio y televisión, 47 horas, el equivalente a 2 días completos. Es como si hubiera estado 2 días enteros ante las pantallas de televisión. Las cifras proporcionadas por el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática coinciden con las publicadas por el Centro para la Democracia y Desarrollo en las Américas. El director de esta organización, Leopoldo Martínez, en entrevista con el programa Zoom a la noticia de NTN 24, denunció que el aparato estatal estuvo al servicio del presidente Hugo Chávez durante su candidatura. En el balance de cobertura informativa, el presidente Chávez tuvo 180 horas de cobertura informativa en televisión. Enrique Capriles solo tuvo 27 horas de cobertura informativa. Según Leopoldo Martínez, el desequilibrio no se limitó a la cobertura televisiva. El capital monetario también jugó un papel determinante. El Congreso Nacional aprobó $300 millones para invertir en publicidad del gobierno. Esta asignación de recursos logró que la distribución de la pauta publicitaria presentara dimensiones abismales, según el Centro para la Democracia y Desarrollo en las Américas. Hugo Chávez contó con un 85% de la pauta publicitaria ante un 13% de Enrique Capriles y un 2% del Consejo Nacional Electoral. A los inmensos recursos del aparato gubernamental y la ventaja de ser un candidato presidente, se sumó una cadena de declaraciones que apuntaban a un escenario de guerra civil en caso de que Enrique Capriles fuera el vencedor. Ahí habría una reacción general, Fuerza Armada, pueblo, Fuerza Armada, para que no se les quite algo, porque más que la lealtad, la lealtad es fundamental, por supuesto, pero es que aquí la lealtad es a un proyecto de vida, y eso es lo que no entienden ellos, y los medios. Yo creo que les conviene que gane Chávez, piénsenlo bien, señores, a ellos, ¿qué les conviene? ¿Una guerra civil? La pelea de David contra Goliat la ganó Goliat. Sin embargo, la oposición, pese a las condiciones adversas, logró un hecho sin precedentes: el incremento en más de 2 millones de su electorado desde los comicios presidenciales del 2006.
En Miami, Florida, saludamos a Esteban Gervasi, es experto en marketing político, asesor político venezolano, analista internacional, ha asesorado diferentes campañas presidenciales en Venezuela, en Colombia, en Aruba, en México, en Chile y en el norte de África. Señor Gervasi, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, muchas gracias. Y en Caracas, Venezuela, nos acompaña Idania Chirinos, directora de contenidos de NTN 24, reconocida periodista y analista venezolana. Idania, bienvenida al programa. Gracias, Jason. Buenas noches. Quiero comenzar con el señor Gervasi en Miami. A propósito de la nota que estábamos revisando, una campaña plagada de denuncias, de irregularidades, de desequilibrio, donde sobre todo el Estado fue utilizado como un aparato para hacer campaña electoral por parte del presidente que aspiraba a la reelección. Si bien podemos hablar de unos resultados electorales que fueron reconocidos por la oposición, una elección limpia, la campaña no fue tan limpia. ¿Podríamos hablar de una campaña desigual para legitimar una democracia en Venezuela? Fíjese, en estos días mucha gente me ha preguntado si se cometió un fraude el domingo. El domingo fue un fraude por el resultado de la sumatoria de muchos fraudes que se vienen sucediendo en el proceso electoral en Venezuela. En Venezuela los ciudadanos comunes o los candidatos como Enrique Capriles o cualquier otro que quiera competir contra la maquinaria de Chávez o del chavismo o del PSUV no tiene a dónde acudir. Hay una sala del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela que se llama la Sala Electoral, que está en manos de magistrados que colocó el presidente Chávez ahí. Les recuerdo a los oyentes, porque esto es un programa internacional, que en Venezuela hay 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, de los cuales 4 fueron nombrados a dedo por el presidente Chávez. Entonces, el fraude no es que se pisa un botón y se cambian todos los sistemas computarizados y entonces se le suman votos a Chávez. El fraude se comete cuando vemos todo este aparato del Estado en pro de una candidatura, como vimos en su resumen, las horas de televisión, las cadenas, los carros, los vehículos, las vallas del gobierno, los recursos, los regalos que Chávez entregaba, neveras, microondas, licuadoras, becas, casas sin terminar. Eso es un fraude. Y es gravísimo porque los venezolanos, los que estamos del otro lado, que somos mayoría, que yo estoy muy convencido porque lo hemos demostrado a través del tiempo, no tenemos la capacidad de romper ese vicio que ha creado Chávez, que son estas dictaduras modernas manejadas por medios de comunicación, como los controla Chávez, en casi su totalidad en Venezuela, pero además de eso controla todos los mecanismos de los poderes públicos que en una democracia normal deberían estar separados. En Venezuela no hay separación de poderes, por ende no hay una democracia, no hay justicia, no hay orden y no hay equidad. Idania Chirinos, en Caracas, Venezuela. Si bien la comunidad internacional y el interior de Venezuela está aceptando los resultados, están reconociendo la reelección del presidente Hugo Chávez, ¿de qué no se puede olvidar el mundo? ¿De qué no se puede olvidar esa Venezuela que hoy va a tener 6 años más en el poder a Hugo Chávez? ¿A quién están reeligiendo? Porque estamos hablando de atropellos a la democracia denunciados anteriormente durante estos 14 años de gobierno del presidente Hugo Chávez y también desigualdad en la forma de reconocer la voz de la oposición en el país. El mundo y Venezuela lo que no pueden olvidar es que para ser democrático hay que ejercer la democracia. Es decir, la democracia no puede ser solamente una elección. Para ser democrático hay que aceptar la pluralidad de voces y no una sola voz que pretenda siempre indicar el camino. Para ser democráticos hay que ser tolerante con el adversario y no estarlo descalificando continuamente. Para ser democrático hay que tener libertad de expresión, entendiendo esta libertad de expresión como una multiplicidad de medios, pero no todos los medios en poder del gobierno, con la excusa de que los medios son del pueblo, para que el pueblo tenga acceso, porque cuando
vemos lo que esos medios transmiten, nos damos simplemente cuenta que transmiten un solo mensaje.